Bien, hermanos y amigos, muchas bendiciones. Hoy vamos a aprender acerca de un tema sumamente interesante, profundo y útil para su vida. Y se trata acerca de los dones espirituales, o también conocidos como los dones del Espíritu. Hay muchas preguntas que rodean este tema. Por ejemplo, ¿cuáles son los dones del Espíritu? Muchos lo saben. ¿De qué se tratan? ¿Cómo saber cuáles dones tengo y cómo se activan esos dones? Si usted tiene hambre y sed por servir a Dios, pero tiene preguntas con respecto a este tema de los dones, estás en el video correcto, porque hoy estaremos aprendiendo acerca de los dones espirituales, dones de sanidades, de milagros, de profecía, discernimiento de espíritus, uno de los más importantes, de hecho, cómo se percibe en el mundo espiritual, cómo funciona esto de los milagros, las sanidades, qué es el don de fe, qué es la palabra de sabiduría, qué es el don de ciencia. Veo a muchas personas que tienen dones, pero no saben usarlos correctamente. Incluso hermanos que están siendo ya usados por Dios, pero que les falta cierto conocimiento. Y el desconocer acerca de los dones puede hacer que alguien le dé un mal uso a los dones. De hecho, es por esto que muchas personas se escandalizan en las redes sociales en ocasiones viendo a personas que le han dado un mal uso a los dones, y de esta manera se ha desprestigiado este tema de los dones del Espíritu Santo. Pero en este video queremos enseñar qué dice la Biblia acerca de los dones, y le prometo que vamos a entrar en aguas profundas, así que usted no se lo puede perder. Estaremos explicando de qué se tratan, cómo se activan, y al final hablaremos acerca de cómo usted puede saber discernir en cuáles dones Dios te quiere usar y cuáles cuidados debe usted tener con estos dones. Así que muy atentos, que este video estará sumamente interesante. Antes de comenzar la enseñanza, quiero hacerle la invitación. Si usted aún no tiene mi libro de Apocalipsis, aquí yo explico casi toda la profecía del fin en un lenguaje bien sencillo. Ha bendecido ya a miles de personas que siempre nos escriben, que tienen ya su libro. Si quiere usted saber qué dice la Biblia acerca de las profecías del fin, aquí se encuentra en este libro. Y aquí viene la gran noticia. Lo tenemos disponible en nuestra página web, que dice la Biblia.tv. Vaya ahí. Si lo compras ahí, lo vamos a mandar con una dedicatoria personalizada por este servidor, como solamente un gesto de cariño. Y también lo tenemos por poquitas horas, pocos días, en un precio especial. Usted sabe que esto tiene un valor, pero lo tenemos por algunos días en un precio especial. No durará mucho. Acabamos de mandar a los warehouses unas pocas cajas y se están acabando. Así que corra a adquirirlo en que dice la Biblia.tv. También gracias a los hermanos que siempre ayudan el ministerio para que podamos seguir adelante, y una de las maneras es apoyándonos con este libro. Muy bien, ¿qué dice la Biblia acerca de los dones espirituales? ¿Cuáles son? ¿Qué son? ¿Cómo se activan? ¿Cuáles cuidados debemos tener? Por favor, quédese hasta el final, porque vamos a aprender muchísimo con esta enseñanza. Primero que todo, quiero ir a la palabra de Dios para leerles un pasaje que será clave en esta enseñanza, y se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, y voy a leerle algunos versículos de este pasaje porque es un pasaje conocido por la iglesia, pero que muy poco se profundiza acerca de él. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ese versículo es clave. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, saltemos al versículo 4, donde el apóstol Pablo, voy a leer desde 4 en adelante, 4, 5, 6, 7, creo que hasta el 11 pudiéramos leer de repente. Dice la palabra, versículo 4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Ojo ahora al versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu de sabiduría, palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. Y a otro dones. Note que está ahí en plural. Quiero hablar sobre eso en unos minutos. Dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. ¿Cuál será la diferencia entre sanidades y milagros? Lo veremos. A otro, profecía. Hay muchos cuidados que hay que tener con el don de profecía. Lo veremos en unos minutos. A otro, discernimiento de espíritus. Mire, si usted quiere un don bien útil, pídale a Dios para empezar el discernimiento de espíritus. Le voy a decir luego por qué. A otro, diversos géneros de lenguas, diversos. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este pasaje bíblico tan conocido es un tesoro de sabiduría y de revelación con respecto a los dones espirituales. Para empezar, a manera de introducción, quiero solamente notar que el apóstol Pablo hace un llamado en el versículo 1, comenzando esta enseñanza, a que no ignoremos los dones espirituales, cuando dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pregunta: ¿habrá ignorancia con respecto a los dones espirituales en este tiempo? Obviamente sí. Algunos hermanos sinceros no saben de qué se tratan los dones, ni cómo se usan, ni cómo se activan. Otros hermanos tienen temor, tienen miedo pedirle a Dios el don de profecía, por ejemplo, o el de sanidades, o les falta fe. Otros hermanos lamentablemente son incrédulos y hablan de los dones espirituales como algo del pasado y diciendo que no están vigentes. Con mucho respeto, están demostrando ignorancia con respecto a los dones, porque los dones fueron dados a la iglesia por el Espíritu Santo para la edificación hasta que la iglesia sea llevada al cielo y Cristo Jesús regrese posteriormente a la iglesia, a la tierra. Disculpe, por lo cual, si la iglesia está presente en la tierra y todavía tenemos que ser edificados, entonces aún necesitamos los dones del Espíritu Santo. Y hay también tanta ignorancia que incluso hay personas que sí creen en los dones. Es más, hasta tienen dones, por ejemplo, de profecía, don de ciencia, pero le están dando mal uso a causa de la ignorancia de la palabra de Dios. Y por ignorancia cometen ciertos errores que han sido de escándalo para muchos, errores sinceros. Pero en este video queremos enseñarles, amado, con respecto a qué son los dones del Espíritu, por qué son importantes. Y solamente quiero añadir algo importantísimo, y es que el apóstol Pablo hace un énfasis aquí en que no ignoremos acerca de los dones, porque el ser ignorante con respecto a los dones no te va a permitir activar esos dones. Al final quiero hablarles un poquitico más acerca de esto, de la necesidad de la fe para activar los dones, porque es algo sumamente interesante. Si usted quiere saber cómo activar en su vida los dones del Espíritu Santo, cómo saber cuáles dones usted tiene, no se pierda este video. Quédese por favor hasta el final. Muy bien, comenzando ya con la enseñanza. Primer aspecto que quiero responder es: ¿qué son los dones? Para comenzar, los dones, o la palabra don, viene del griego carisma, que es sencillamente en el significado un don de gracia, un regalo gratuito, algo que Dios te ha otorgado. Eso es un don. Por ejemplo, la salvación es, dice la palabra, un don de Dios. Sencillamente, el don habla de un regalo. Y los dones del Espíritu Santo son regalos que el Espíritu Santo le ha hecho a la iglesia. A cada uno el Espíritu Santo le da dones distintos para que así pueda edificar al cuerpo de Cristo. Hay de hecho
9 dones espirituales, de los cuales se habla en Romanos, en este pasaje, el cual hemos leído. Se habla aquí de, número 1, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, dones de sanidades, don de milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, diversos también géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Este pasaje menciona 9 dones principales que le otorga el Espíritu Santo a la iglesia, pero ojo a esto, no son los únicos dones, porque también la palabra enseña después o antes en Romanos, creo que también capítulo 12, que hay otros dones, como por ejemplo el don de servicio, el don de administrar. Son dones que da el Espíritu Santo, pero por lo menos para esta enseñanza, sépase que hay 9 dones espirituales principales que vamos a estar explicando y son sencillamente, amados, regalos que el Espíritu Santo, regalos espirituales que el Espíritu Santo le da al creyente para operar en lo sobrenatural para la edificación de la iglesia. Cuando digo sobrenatural, hay gente que se escandaliza por personas que le han dado un mal uso. Entiéndese que hablo sencillamente de poder operar en el poder de Dios, lo cual es sobrenatural, es más allá de lo natural aquí en la tierra, no es algo humano, no es cosa de carne, de voluntad de carne, es algo milagroso, y para eso el Espíritu Santo ha impartido de dones, de poder, de conocimiento y de palabra a la iglesia. Segunda pregunta que vamos a responder es, ¿quién imparte los dones? Y la Biblia enseña que es el Espíritu Santo de Dios. Versículo 11 dice la palabra, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiero que mire un momentico antes en el versículo 4, donde dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice luego, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, hablando aquí acerca de Cristo, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Note que aquí la palabra enseña que el Padre es el que opera, es el que planifica. El Hijo es el que da los ministerios. El Hijo es el que llama al ministerio y el Espíritu Santo es el que otorga los dones. Por esto dice después en el versículo 11 que es el Espíritu Santo el que da los dones a cada uno en particular como Él quiere, como Él entiende mejor. Por lo cual es el Espíritu Santo el que otorga los dones. Es el Espíritu Santo el que sabe cuándo usted está listo para recibir un don, y nótese que Dios va probando nuestra fidelidad. Somos fieles en el don que Dios nos ha dado, así como en la parábola de los talentos. Dios te va a dar más dones según vayas creciendo. El Espíritu Santo te va a otorgar más dones, por lo cual Él es el que decide cómo darnos los dones. Sin embargo, aún así, la palabra también nos manda a anhelar y desear los dones, porque dice la palabra que procuremos, dice en el capítulo 14, versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. También en el versículo 12 dice así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, aunque es el Espíritu Santo el que reparte los dones a cada uno, aún así la palabra nos da permiso para que anhelemos ciertos dones. El mismo Pablo dijo, anhelen el don de profecía porque es de gran edificación para la iglesia, y también nos manda a procurarlos. ¿Cómo podemos procurar los dones, activarlos? Al final vamos a estar explicando eso, así que no se vaya, que esto se va a poner muy interesante. Número 3, antes de responderles cuáles son los dones y qué significa cada uno y entrar aquí en materia profunda, respondo a una tercera pregunta bien obvia, y es ¿para qué son los dones? Ya lo explicamos, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo habló en este capítulo 14 de Primera de Corintios, hablé en el versículo 4 en adelante, versículo 4 y 5,
haciendo una diferencia entre el hablar en lenguas y el don de profecía. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Esto va en contexto con que hay un tipo de lengua que es para edificación propia, que dice la palabra que nadie le entiende sino solamente Dios. Dice ahora, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y dice luego, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Aquí habla acerca de, en cuanto a administración a la iglesia, en cuanto al culto público, es más importante profetizar que hablar en lenguas, dice, a no ser que las interprete para que la iglesia, y aquí hace énfasis, reciba edificación. Por lo cual, las lenguas espirituales que son para usted, para el privado, para edificarte a ti mismo con ese lenguaje espiritual donde el Espíritu habla por nosotros con gemidos indecibles al Padre, es para usted. Pero los 9 dones del Espíritu Santo y todos los otros son para edificación del cuerpo de Cristo. Por eso la palabra en el versículo 26 termina aquí diciendo algo poderoso. Dice que hágase todo, dice aquí la palabra, hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Por lo cual, los dones, resumiendo esta introducción o estos primeros aspectos importantes, los dones del Espíritu Santo son una necesidad. Pablo mandó que no seamos ignorantes. Son regalos que el Espíritu Santo imparte para que podamos operar en lo sobrenatural. Es el Espíritu Santo el que los da, y Él los da para que la iglesia sea edificada. Por lo cual, si usted es salvo, usted, mi estimado hermano, no solamente fue llamado por Dios para que usted sea salvo, también el Espíritu Santo quiere darte dones en específico. Luego veremos al final cómo saber cuáles usted tiene, cuáles dones, a cuáles dones Dios te está llamando. Pero Dios quiere que reciba los dones del Espíritu Santo para que puedas ser de bendición y edificación al cuerpo de Cristo. Ahora sí, vamos al tema profundo. ¿Cuáles son esos dones? Voy a continuación a explicarle los 9 dones del Espíritu y explicarle cómo funciona cada don. Esto, amados, es bien profundo, es bien interesante. Así que le pido que por favor presten mucha atención a lo que vamos a compartir aquí. Cada uno de los 9 dones es bien profundo y estaremos entrando en materia sólida, así que no te pierdas lo que voy a ministrar en unos segundos a partir de ahora. Primero que todo, vayamos a la palabra, al pasaje que les cité en el principio, 1 Corintios capítulo 12. Habla aquí a partir del versículo 8 en adelante acerca de estos 9 dones. Voy a subrayarlos aquí en colorcito azul. 9 dones del Espíritu, ya lo explicamos. Ahora bien, estos 9 dones, esto es importante, se dividen en 3 categorías principales. Hay tres dones que son para conocimiento, 3 dones que su función es impartirte un conocimiento sobrenatural. Estos dones son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Voy a explicarles luego de qué se trata. Son dones para conocimiento, palabra de sabiduría. Voy a explicarles ahora de qué se trata cada don, pero por favor mantenga eso en mente. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus también. Voy a ver si puedo ponerlo por aquí en la pantalla. Estos 3 para que usted pueda, a ver si lo tenemos ahí. Ahí está. Gloria a Dios. Ok, aquí está la porción de la palabra. Ok, lo tenemos ahí, ¿verdad? Dones de conocimiento, primera categoría, son 3. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Son para conocer. Estos 3 dones te habilitan para conocer, para saber cosas. Luego hay 3 dones que son para actuar, que son para obrar en poder. Está el don de fe, está el don de milagros y está también el don de sanidades. Si tienes alguno de estos, déjame saber abajo en los comentarios.
Y luego están los dones que son para hablar, los dones de expresar, de expresión. Está el don de profecías, el don de diversos géneros de lenguas y también el don de interpretación de lenguas. Por lo cual hay tres categorías o por lo menos tres grupos en los cuales separamos estos dones para facilitar la enseñanza. Tres dones que te ayudan a conocer de manera sobrenatural algunos misterios, lo veremos a continuación. Tres dones también que te habilitan para obrar, para actuar en poder, como el don de fe, milagros, sanidades. Y número tres, dones también de expresión que te hacen hablar misterios, cosas sobrenaturales. Así que esas son las tres categorías. Ahora bien, vamos a entrar entonces en cada uno de ellos. ¿Qué significa cada don? ¿Qué significa cada uno de ellos? Va a ser poderoso. Número uno, ojo a esto. Vamos a hablar acerca de la palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Esto es un tema bien profundo, el don de palabra de sabiduría. Este es uno de los dones que más se ha debatido en la teología, porque muchos piensan que habla sencillamente de la sabiduría que da Dios, pero personalmente creo, amados, que este don es sencillamente la habilidad que da el Espíritu Santo para recibir sabiduría de lo alto, para saber qué hacer y qué aconsejar para un momento indicado. Es un mensaje, perdón ahí por el errorcito, es un mensaje de sabiduría dado por el Espíritu Santo para ayudar a la iglesia en alguna situación difícil o especial. Es un don de sabiduría. De pronto hay una situación, un problema, y en medio del caos, para edificación de la iglesia o del pueblo, el Espíritu Santo activa en esa persona, en usted o en alguien, el don de sabiduría para dar una palabra de sabiduría. Note que habla de palabra de sabiduría, por lo cual la sabiduría habla de un conocimiento que uno recibe, pero también habla de palabra, por lo cual habla esto de dar una palabra de sabiduría en un momento en específico. Mire, por ejemplo, la historia de José. José estaba en Egipto, le reveló a Faraón el sueño que había tenido, o por lo menos oyó el sueño que Faraón tuvo, si se recuerda, las 7 vacas gordas que después son devoradas por las 7 vacas flacas, las espigas gordas que son devoradas por las flacas, en fin. Y José recibe la interpretación de que esto significaba que vendrían 7 años de prosperidad y después 7 años de gran hambruna. Pero José no solamente da la interpretación, José en ese momento recibe a través del don de palabra de sabiduría, recibe una sabiduría de Dios para dar una solución y dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. O sea, guarden el 20% de todo lo que entre en estos 7 años, el 20%, guárdenlo, ahórrenlo. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimientos de las ciudades y guárdenlos y guárdenlo. Y de esta manera José trajo una palabra de sabiduría para un momento crítico. No solamente trajo la interpretación, trajo también una palabra de sabiduría. También tenemos ahí el ejemplo de Cristo Jesús. La gente lo llamó para tentarlo y le dijeron, Señor, ¿es lícito dar tributo a César? Ustedes saben la historia. Y Jesús dijo, tráigame una moneda. ¿De quién es esta moneda? De César, dijeron ellos. Y dijo Cristo, pues den a César, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y dice la palabra que oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Una palabra de sabiduría para un momento de gran crisis. El don de palabra de sabiduría te va a habilitar para eso. Y un último ejemplo, este es fundamental, este es maravilloso. Hablamos de un momento crítico para la iglesia.
el Concilio de Jerusalén. Preste por favor atención a esto. La iglesia nació en Pentecostés, en Jerusalén. La gran mayoría de cristianos eran judíos, pero ahora Pablo predica el evangelio. Después que Pedro predicara el evangelio en casa de Cornelio, Pablo predica el evangelio y muchos gentiles se convierten a Cristo y grandes multitudes se convierten al Señor. Y en Jerusalén llegan noticias: los gentiles se están convirtiendo, pero no se circuncidan, no guardan el Shabbat, el día de reposo, no guardan las fiestas. ¿Qué hacemos? Y se reúnen los apóstoles en Jerusalén en un concilio y no saben qué hacer. Sin embargo, de repente, en esa tensión teológica, se levanta Jacobo y dice: varones hermanos, oídme. Y Jacobo recibe una palabra de sabiduría para saber qué decir, inspirado por el Espíritu Santo. Dice él: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Y ahí él cita las palabras de los profetas en los siguientes versículos, usando la palabra como debe ser. Todo aquel que va a profetizar tiene que hacerlo por la palabra. Versículo 15, y con esto concuerda, o versículo más adelante, 16 o 19, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Solo 4 cosas de los ritos de la ley. Que se aparten de contaminaciones de los ídolos, que se aparten de fornicación, que no coman animales ahogados y que no beban sangre. Dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Dice la palabra que le pareció bien a la asamblea, por lo cual escriben una carta a los hermanos gentiles y lo envían a través de Pablo y los compañeros. Y en la carta decía: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más, salvo, como dice la palabra ahora, que no se contaminen con los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Note cómo Jacobo da una palabra de sabiduría, y cuando Pedro escribe la carta con los apóstoles dice: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. De esta manera se estaba certificando que esa palabra de sabiduría que dio Jacobo no vino de él, sino que vino del Espíritu Santo de Dios, y esa fue la palabra de sabiduría. A usted también Dios puede usarlo para, en una crisis, en un momento de tensión en la iglesia, algo pasó y hay confusión. Usted puede en ese momento recibir, si está en comunión con Dios, una palabra sabia de sabiduría. Eso es el don de palabra de sabiduría, para traer así edificación al cuerpo de Cristo. Alguien diga ahí en los comentarios: gloria a Dios, y dígame si se identifica con ese don. Segundo don, esto se pone interesante: don de ciencia. El don de ciencia es la revelación que Dios le da generalmente a un profeta. No siempre tiene que ser un profeta, pero generalmente Dios le da el don de ciencia a un profeta para conocer algún misterio o secreto oculto de alguna persona con algún propósito específico, profético. Pedro, por ejemplo, era apóstol, no sé si llamarlo profeta, pero su función principal era apóstol, y fue usado por Dios en el don de ciencia. Por eso digo que no siempre hay que ser profeta para tener el don de ciencia, pero es muy común ver este don alineado junto con el don profético o de palabra de sabiduría, como veremos a continuación. El don de ciencia, sencillamente, amados, es la capacidad sobrenatural de recibir un conocimiento de alguien sobre su vida oculta, sobre su vida, para darle una palabra de Dios, de exhortación, de corrección o lo que sea. Por ejemplo, cuando Natanael viene ante Jesús, Jesús le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael se sorprende y Jesús le dice: cuando estaba debajo de la higuera te vi. Eso es don de ciencia.
conocer misterios. ¿Dónde estuvo tal persona? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Sí. Ojo, hay muchos farsantes en internet. Yo sé eso. Hay muchos falsos profetas, pero lo falso no puede invalidar lo verdadero. Me explico. Hay falsos pastores y verdaderos pastores. Hay falsos cristianos y verdaderos cristianos. Y de igual manera, hay falsos profetas, pero también hay verdaderos profetas. Falsos profetas buscan en las redes los nombres de los líderes de la iglesia donde van a ir para cuando vayan, saber cómo se llaman y dónde viven. Pero los profetas verdaderos, sí hay un don. Esto es bíblico. El don de ciencia que permite que el profeta o la persona que ha recibido el don conozca algún misterio oculto de esa persona con un fin específico. Esto, mi hermano querido, es bíblico. Esto es bíblico. Que conozca el nombre de alguien sin nunca antes haberlo visto, que sepa de qué país viene, dónde vive, siempre, como veremos a continuación, eso sí, con un fin de darle una palabra de exhortación o consolación. No es solo decirlo por decirlo. Luego hablamos de eso. Quédese ahí. Esto se va a poner interesante ahora. También vemos el ejemplo de Jesús, la samaritana. También a Jesús le dice, ve, llama a tu marido. Ella dice, no tengo marido. Jesús dice, 5 maridos. Bien has dicho, yo no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Jesús recibe un conocimiento sobre su vida, sobre la vida íntima de esta mujer. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Don de ciencia, donde la persona que tiene el don recibe un conocimiento que el Espíritu Santo le otorga sobre la vida íntima de esa otra persona a la cual va a ministrar o a exhortar. Y tenemos por último el ejemplo de Pedro cuando llama a Ananías y Zafira. Ellos, ustedes saben la historia, en un avivamiento de dadivosidad que hubo en la iglesia primitiva, la gente vendía las propiedades y ponía el dinero a los pies de los apóstoles. Y vinieron Ananías y Zafira y también vendieron una heredad y dieron solamente una parte. No era pecado quedarse con una parte, el pecado era mentir. Y dijeron que era todo. Y de esta manera intentaron mentir al Espíritu Santo. Y de repente Pedro recibe a través del don de ciencia conocimiento en su espíritu de lo que Ananías había hecho. Y le dice Pedro a Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reuniéndola, ¿no se te quedaba a ti vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y dice la palabra que al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. He ahí algo importante, amados, del don de ciencia. La persona que lo tiene sencillamente recibe una información en su espíritu, no en su mente, sino en su espíritu, sobre algo íntimo de esa persona para revelar algo, algún pecado del cual la persona tiene que arrepentirse. Vemos luego que a la esposa de Ananías, Zafira, Pedro le dio chance de que se arrepintiera. Le preguntó, ¿fue en tanto que vendiste la heredad? Y ella persistió en el pecado y también falleció. El don de ciencia habilita a la persona para saber algo profundo, por lo cual sí es bíblico y sí es correcto que hombres de Dios, profetas, gente con un don profético y con el don de ciencia puedan conocer detalles de una persona a la cual la va a ministrar. La clave es esta, y aquí es donde quiero entrar profundo. Veo que muchos profetas y pastores y ministros y evangelistas están usando el don de ciencia como el fin. Le explico, usan el don de ciencia como el propósito final, cuando realmente, como lo veo yo, el don de ciencia, como lo veo según la palabra, el don de ciencia es el don que da pie o que abre puerta
al don profético o al don de palabra de sabiduría. Por ejemplo, viene una hermana y viene un hombre de Dios que está predicando y le dice: hermana, veo que estás pasando por una gran tribulación porque hace 3 días murió un familiar suyo muy querido. Y aquí viene la palabra de consuelo. Pero dice Dios que tengas consuelo, Él sana tu alma hoy. Por ejemplo, ¿ve? O alguien, de pronto el pastor, el evangelista, el profeta dice: fulano de tal, usted se llama fulano de tal, usted hace 3 días le quitaron el negocio, por ejemplo, y dice Dios que lo que debes hacer es esto: contacta a esa persona que se llama fulano de tal, esta es la solución. Ahí tenemos junto el don de ciencia con palabra de sabiduría, dándole una solución sabia para el momento, o el don profético junto con el don de ciencia. ¿Me explico? Pero mucha gente solamente se queda en el don de ciencia y dice: usted se llama fulano de tal, vive en tal casa, y la gente, amén, gloria a Dios, era verdad, pero se quedó ahí. Ya levanta las manos, gloria a Dios, se acabó. No, no, no. El don de ciencia, mi hermano querido, esto es materia profunda para gente que quiere aprender de la palabra. El don de ciencia es la puerta que se abre para el don de profecía o el don de palabra de sabiduría. Por eso dije que el don de ciencia a menudo va vinculado con el don de palabra de sabiduría o palabra profética, de profecía, como veremos a continuación. Si hasta ahora la palabra te está bendiciendo, déjanos un fuerte gloria a Dios en los comentarios. Más adelante vamos a hablar acerca de, en otro video, eso sí, sobre si los dones son irrevocables o no. Eso es un tema para otro video. Solamente les adelanto, los dones son irrevocables, pero el fuego que los activa, no. Por eso, dice Pablo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ya el don estaba, faltaba avivar el fuego que activa el don, o sea, la unción que aviva el fuego. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Solamente lo respondí porque lo vi en una pregunta ahí en los comentarios. Número 3, el don de discernimiento de espíritus. Para mí, amados hermanos, este es uno de los dones más importantes en la iglesia. ¿Cuánta falta hace de discernimiento de espíritus? ¿Qué es el don de discernimiento de espíritus? Es el don que te da revelación de qué o quién es de Dios y quién no, o qué no. Se trata de juzgar los espíritus. Primera de Juan 4:1 dice la palabra: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Note que la palabra habla de falsos profetas, habla de gente falsa, y nos manda que juzguemos los espíritus, y para esto hace falta el don de discernimiento de espíritus. Este es el don que te permite percibir si alguien es de Dios o no. Es el don que te habilita para saber si alguien viene con buenas intenciones o con malas intenciones. Es el don que te habilita para saber en tu espíritu, discernir si tal profecía viene de Dios o no, aparte de juzgarla por la palabra, como veremos a continuación cuando lleguemos al don de profecía. Este don de discernimiento de espíritu también te ayuda para leer los ambientes. Saber cuando llegas a una campaña, a una iglesia, a una casa, si hay opresión en esa casa, si hay un espíritu de idolatría, de rencor, de cosas terribles en esa casa, o si hay libertad. Ese don de discernimiento de espíritus te habilita, y también en el don de discernimiento de espíritus te habilita para poder ver visiones aún con ojos abiertos. Discernir espíritus, discernir las intenciones del corazón. Personalmente, este es uno de mis dones favoritos en la palabra, y por la gracia de Dios es uno de los dones que el Señor me ha dado. Hay personas
a las cuales con tan solo darle la mano y saludarle, inmediatamente recibo en mi espíritu una radiología, una fotografía de cómo está la vida espiritual de esa persona. Hay gente que he saludado y en el don de discernimiento de espíritus inmediatamente noto que viene con malas intenciones. Entonces actúo sabiamente. Hay cosas que pasan en las iglesias, lenguas que son de Dios y otras que no son de Dios. Esto es profundo. Movimientos en las personas. ¿Cómo saber si alguien está danzando en el espíritu o está haciendo movimientos raros en la manifestación de un demonio? Hace falta discernimiento de espíritus. Pablo y Silas, por ejemplo, tenían este don activado cuando aquella muchacha en Filipos con espíritu de adivinación, aquella joven, los seguía todos los días diciendo, o durante muchos días, estos hombres son los que anuncian el camino de las buenas nuevas. Oye, escúchenle a ellos. Ojo a esto, lo que decía ella era bueno. Pero Pablo pudo discernir. Un evangelista, un apóstol, un pastor, sin este don de discernimiento de espíritu, hubiera dicho, wow, como me halagan. Qué clase de impulso para el evangelio que esa joven nos esté hablando así, para que la gente conozca que somos los siervos de Dios y vamos a predicar el evangelio. Pero Pablo tuvo discernimiento de espíritus y se dio vuelta y le dijo, te mando, le habló al espíritu que hablaba a través de ella, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Dice la palabra, y salió en aquella misma hora. Jesús también encontramos en la palabra muchos ejemplos. Cuando Pedro le dijo, Señor, ¿cómo es esto que vas a ir a Jerusalén y morir? Nunca tal te acontezca. Y Jesús, en el don de discernimiento de espíritu, recuerde que él ministró muchas veces como Dios, como divino, pero otras veces como humano. Y como humano él recibió la unción, la llenura del Espíritu Santo, y por lo cual también los dones del Espíritu Santo se hicieron visibles, se manifestaron en su ministerio, en su humanidad también. Y dijo, apártate de mí, Satanás. Discernimiento de espíritus. Hay lugares en los cuales yo he ido a predicar y discierno en el espíritu que hay pecado ahí. O discierno en el espíritu que hay una opresión satánica. En Atlanta, de hecho, fuimos a una campaña y percibí que había una gran oposición. Cuando me paro a predicar, sentí una oposición satánica terrible y comenzamos a hacer guerra espiritual y hubo una liberación tremenda. Días después, cuando me fui, me enteré que un brujo había dejado una brujería, pero ¿qué poder tiene la brujería ante el poder de Dios? Aleluya, ponga ahí aleluya en los comentarios. Pero lo había hecho para aparentemente tratar de evitar el poder de Dios, o que las almas fueran salvas, o que pudiéramos ministrar, pero por el don de discernimiento de espíritus pudimos percibir que había una oposición, por lo cual antes de predicar hicimos guerra espiritual. Y entonces la palabra pudo fluir. Una vez el poder del diablo fue deshecho, fue roto. Eso se recibe a través del don de discernimiento de espíritus. El poder, amados, mire, discernir, mirar, oír en el mundo espiritual, percibir. Y repito, a través también de este don es que podemos ver visiones, ojos cerrados, éxtasis, y mucho más. Así que, número 1, hemos visto el don de palabra de sabiduría, ¿cierto? Número 2, aprendimos acerca del don de ciencia. Luego voy a resumirlo al final. Número 3, aprendimos también acerca del don de discernimiento de espíritu. Voy rápido porque esto está bien profundo. Número 4, el don de fe. Don de fe. ¿Qué es el don de fe? Primero hay que diferenciar lo que es la fe salvadora. Número 2, la fe como fruto del Espíritu Santo. Y número 3, el don de fe es algo totalmente distinto.
está en primer lugar la fe para salvación, la fe con la cual creemos en Cristo. Obviamente esa fe la coloca el Espíritu Santo, pero esa es la fe simple, sencilla, para salvación. Número 2 está la fe de la cual se habla, en el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El Espíritu Santo produce fe en el cristiano para que viva en fe, porque el justo por su fe vivirá. Dice la palabra. Él es el que te da fe para que ores. Él es el que te da fe, el Espíritu Santo, para que leas la palabra con fe. Él es el que te da fe para vivir en fe. Eso es parte del fruto del Espíritu. Pero en tercer lugar, hay un don específico de fe. Y este don es sencillamente, amados, es el don que te habilita en algún momento particular con una fe sobrenatural para creer de una manera tremenda, que sabes que no viene de ti, sino que es una fe que recibiste en ese momento para creer y activar algún milagro extraordinario. Son momentos claves, momentos cumbres en los cuales hace falta una gran fe. Algunos creen que este don es del que habló Pablo en 1 Corintios 13, versículo 2, cuando dijo: si tuviese profecía y entendiese los misterios, todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y dice luego: y no tengo amor, nada soy. Algunos creen que este don de fe habla de esto, de un nivel de fe donde suceden milagros tan extraordinarios como que incluso literalmente sucedan cambios geográficos. Mi hermano, si Josué oró con fe, recibió el don de fe y le mandó al sol que se detuviera, y el sol se detuvo y la luna se detuvo, o la tierra en este caso, pero para la perspectiva de ellos se detuvieron el sol y la luna. Josué le habló en fe al sol y a la luna. Jesús le habló al mar, a la tempestad, para que se calmara. Elías oró con fe para que Dios hiciera descender fuego del cielo. Moisés golpeó una peña para que de ella brotara agua. Golpeó el mar para que se abriera en dos. Hacía falta una gran fe para ello. El don de fe. El don de fe. Cuando Abraham estaba subiendo con su hijo, y el hijo pregunta: papá, veo la leña, el fuego, pero el cordero, ¿dónde está? Abraham en fe dijo: hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¿Qué es entonces el don de fe? Es una fe que recibes sobrenatural. Digo sobrenatural porque es una fe habitual o no habitual, disculpe. Es una fe mayor que recibes. Es una impartición de fe que recibe, que sabes que no viene de ti, sino que viene de Dios, pero es una fe radical que sabes lo que vas a decir, que estás seguro que Dios va a actuar, por lo cual sabes que va a suceder. Recibes una convicción, una fe genuina de que Dios va a hacer algo. Por ejemplo, hemos conocido grandes evangelistas, pastores, hombres de Dios, que le han dicho, por ejemplo, a una mujer estéril y a su esposo, han orado por ellos para que tengan bebé, y en ese momento han recibido una fe, ese pastor, el don de fe, y ha dicho: este año, por esta fecha, tendrás a esa niña en tus brazos. Para decir eso, mire, orar para que tengan un bebé es una cosa. Decirle que el año que viene tendrán ese bebé en las manos, ahí hace falta el don de fe. No siempre pasa, es un don a veces atípico, pero cuando llega, llega. Cuando llega, te capacita con una fe que crees que Dios lo hizo y que Dios lo va a hacer. Y hemos visto casos así, lo hemos visto. Somos testigos, nuestra familia vio casos así tremendos. Esto es real. Yo sé que
en estos temas del Espíritu Santo, los dones, los milagros, las sanidades, hay muchos hermanos incrédulos. Hermano querido, mucho cuidado con la incredulidad. Conozco hermanos carismáticos que son carismáticos de credo, de filosofía o de teología, pero no en la práctica, que critican todo. Tenga fe. Esto no es misticismo, esto es palabra de Dios. Esto era el pan diario en la iglesia. ¿Sabe usted por qué siento que Dios me mandó a hablar acerca del Espíritu Santo en estos lunes en la noche? Para poner fe en la iglesia. Para que estos mensajes vuelvan a la iglesia a tener fe. ¿Cómo usted va a decir que si un pastor le dijo a un matrimonio que no podía tener hijos, que va a tener un hijo el siguiente año por esa fecha? ¿Cómo usted va a dudar, a ser incrédulo? Y Dios después lo hace y avergüenza a los incrédulos. Hay que tener fe. En mi caso, amados hermanos, les cuento algo poderoso. He tenido experiencias en las cuales hemos visto este don de fe activarse. Por ejemplo, hace muchos años atrás, de repente unos 8 años atrás, mi niño Benjamín, mi hijo mayor, tenía para ese entonces 1 año y pico apenas de edad, y visitamos la casa de unas amistades, y el niño sumergió su manito entera en una caldera de aceite hirviendo. Quedó su mano destrozada, quemada completamente. Fueron días de mucha tiniebla emocional, mucho llanto, muchas lágrimas. Y el día jueves, nos mandan para la casa con la mano del niño vendada y nos dicen: el lunes regresen para quitarle la venda, curarle su manito, no le quiten la venda, esperen al lunes. El lunes cuando vengan, quitamos la venda, lo curamos y lo vendamos de nuevo. Y le pregunté: doctora, ¿cuánto tiempo falta o cuánto tiempo durará que sane su mano, esa recuperación? Ella me dijo: meses. Sin embargo, es el siguiente lunes, ese siguiente domingo, el día antes de presentarnos en el doctor, aún mi niño con su mano vendada, prediqué ese día porque nos tocaba en turno predicar la palabra, y prediqué la palabra, y al final sentí fe de que Dios lo podía sanar. Traje al niño a la plataforma, levantamos su mano, oramos para que Dios sanara su mano, pero la clave fue al siguiente día. Cuando llegamos al hospital, se reúnen los especialistas y antes que la doctora quite la venda, recibí, mi hermano querido, en ese momento el don de fe. Por eso te hablo con propiedad, porque lo he visto en mi familia, en mi vida, sé de lo que estoy hablando. No es misticismo, no es fantasía, es palabra de Dios y poder del Espíritu Santo. Y le dije: doctora, cuando usted quite la venda, se va a dar cuenta de que la mano del niño está sanada, porque Jesucristo ya lo sanó. Y aquella mujer me miró con incredulidad y me dijo: yeah, right, como diciendo: no lo creo, estás delirando. Sin embargo, cuando ella quitó la venda, ella misma dijo con sus labios: wow, el niño está sanado. Jesucristo lo había sanado, su mano estaba sanada. En 4 días le había crecido la dermis, la epidermis, su mano restaurada. Hoy por hoy, siempre cuento el testimonio con gozo. No sé cuál mano es, imagino que haya sido la derecha, porque él es derecho, y al extender su manito, supongo que haya sido la derecha, pero no recuerdo, no sé, porque no quedó evidencia ni marca alguna. Jesucristo lo sanó, pero cito este ejemplo para darles tan solamente un ejemplo, un caso donde en ese momento, frente a la doctora, recibí el don de fe, la confirmación, la seguridad de que ya el niño estaba sanado, y lo hablé. Dice la palabra: creí, por lo cual hablé. Ese versículo es lo que mejor define el don de fe. Cuando recibes fe para creer en lo imposible en un momento crucial y lo hablas. El año que viene, por esa fecha, esa niña nacerá. La mano del niño ya está sanada. Ya cuando quites la venda lo vas a ver. Don de fe. Usted, mi hermano, mi hermana, también
lo puede recibir si lo busca, si lo anhela. ¿Cómo hacemos, Señor? Porque mire cuánto tiempo llevamos ya y apenas hemos compartido cuatro dones. ¿Qué hacemos? Seguimos. Si quiere que siga y que termine los 9 dones, déjenos un fuerte like y póngame sí, pastor, continúe. Déjeme saber, por favor. Número 5, vamos ahí. Número 5, vamos a hacer un esfuerzo. Número 5, dones de sanidades. Note cómo los dones aquí habla en plural. Todos los cristianos podemos orar por los enfermos para que sean sanados, porque Cristo dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y eso es una señal, una promesa para los que creen. Por lo cual todo cristiano puede orar por los enfermos. Pero hay personas en particular a los cuales Dios les capacita con diversos dones de sanidades, de manera que su ministerio se caracteriza especialmente por las sanidades. Por ejemplo, Pedro y Juan, cuando llegaron al templo a las 3 de la tarde, hora novena, le dijeron aquel cojo que extendió la mano, ellos le dijeron, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. No sé cómo Pedro dice lo que tengo. El don es algo que usted tiene, que lo recibió. Claro, necesitas del Espíritu Santo, el que lo da, y también el que lo activa, el mismo Espíritu Santo. Dice, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué tenía él? El don de sanidad, el poder de Dios. Y le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El ejemplo precioso. Don de sanidad. Vemos hombres en la historia que han sido usados por Dios en grandes sanidades y milagros, como por ejemplo Oral Roberts, A. Allen, a Gigi Ávila, T.L. Osborne, diferentes hombres de Dios, incluso Kathryn Kuhlman, gente que ha sido muchos criticados, pero que no podemos negar que tenían un don de Dios. Benny Hinn, gente con un don de Dios. Ay, hermano, ¿cuántos criticones se han levantado en la iglesia? Criticones que no han sanado ni a un enfermo, pero critican a hombres de Dios de la historia. ¿Por qué razón? Por un errorcito, por un error. Y ya por eso lo llaman apóstata, porque dijo algo incorrecto o cometió un error o qué sé yo. He escuchado hasta predicadores carismáticos, supuestamente, cuidado, son carismáticos, defensores de la sana doctrina, supuestamente, criticando a predicadores porque le ponen la mano a la gente y caen al suelo. ¿Qué tipo de predicador eres si no crees en el poder de Dios? ¿Cómo no puedes comprender, con mucho respeto, que cuando el poder del Espíritu Santo toca a alguien, cada persona va a reaccionar de una manera distinta? Juan dijo, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Cada persona cuando es tocada por Dios va a reaccionar de una manera distinta. Algunos lloran, otros brincan, otros se ríen, otros caen al suelo. Pero tanta incredulidad de ciertas personas, pero no podemos negarlo. Esos hombres de Dios, mujeres de Dios, fueron usados por Dios. Son gente de los cuales muchos de los criticones no son dignos ni de desatar su calzado, hablando de alcance ministerial. Obviamente eso es un pasaje para Cristo, pero bueno, usted entiende lo que estoy hablando. Predicadores que no han sanado ni un enfermo, pero critican a aquel, ahora a Roberts, a Allen, porque hizo milagros, sanidades, y lo llaman hasta emocionalismo o misticismo. No, mi hermano, eso es palabra de Dios, eso es poder de Dios. Tenemos que redefinir nuestra teología. Muchas personas, sí, se hacen llamar carismáticos, pero no viven realmente el carisma, los dones del Espíritu Santo. Te hacen llamar carismático, pero no fluyes en los dones del Espíritu. No se derrama el Espíritu Santo en tus campañas. ¿Qué está pasando ahí? ¿O será que tu incredulidad y apatía y crítica y espíritu de crítica ha contristado al Espíritu Santo? Yo lo dejo ahí. En fin, amados,
dones de sanidades son reales. Dios todavía sigue sanando. Dios todavía sigue sanando. Y voy a repetirlo, cuidado con criticar a esos hombres y mujeres de Dios de la historia que hayan cometido errores. Nadie es perfecto, pero que fueron gente de Dios a los cuales Dios les dio dones, por ejemplo, de sanidad. No podemos negarlo. La unción que se derramaba, ¿a quién se exaltaba en sus reuniones? ¿Al diablo o a Cristo? La palabra dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Y también dice la palabra que en esto conocemos si el Espíritu que se mueve es de Dios o no. Todo espíritu del anticristo no puede confesar a Cristo, por lo cual, si en una reunión se está exaltando a Cristo, se glorifica a Cristo, se derrama el Espíritu Santo, hay sanidades, milagros, poder de Dios, ¿cómo va a llamarlo usted apostasía? Eso es poder de Dios, eso es Biblia, eso es lo que se vivía en el libro de Hechos. ¿Qué evangelio están viviendo algunos criticones por ahí? Me pregunto yo. Pero bueno, dones de sanidades. Y ojo a esto, los dones de sanidades aparece en plural. ¿Sabe usted lo que significa esto? Que a cada persona, disculpe, puede que a una persona Dios le dé algunos dones de sanidades para algunas enfermedades en particular. Hay gente que yo he visto que Dios los usa mucho en el milagro, en la sanidad de extender los pies. Un pie más corto que uno, un pie más corto que otro, y el evangelista ora por esa persona que tiene ese defecto en su cadera quizás, o en los huesos, quién sabe, y de pronto el pie corto se empareja. Esto lo he visto yo con mis ojos. No es una fantasía, no es emocionalismo, no es brujería, es real, es poder de Dios. Pero Dios los usa en ese don de sanidad en específico. Otros hombres de Dios, Dios los usa en otros dones. Por ejemplo, en sanar enfermedades terminales. Otros, Dios los usa en otros tipos de sanidades. Y son por eso llamados aquí en la Biblia diversos dones de sanidades. Así que son dones bíblicos para traer sanidad física a nuestros cuerpos. Dios todavía sigue sanando. Lo que pasa es que la iglesia ha perdido la fe. Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que pasa es que la iglesia ha perdido la fe. Ese es otro tema para otro video. Número 6. Tenemos el don de milagros. El don de milagros son actos de poder que alteran el curso normal de la naturaleza. No son simples sanidades, sino eventos que violan las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, que a alguien le crezca el pie, eso es un milagro. Que a alguien le crezca una mano. Que alguien tenga su brazo partido y de repente, cuando el evangelista ora por la persona, los huesos son unidos otra vez y es sanado. Ahí hubo un milagro. Personas que, por ejemplo, le faltaba un brazo, y en un milagro de repente frente a la vista de todos le crece el brazo. Eso sí existe. ¿Cómo va usted a dudar del poder de Dios? Eso es bíblico. Jesús sanó la mano seca de un hombre, pero ahí hay milagros creativos. Que el mar, por ejemplo, se parte en dos, que se calme la tempestad, que Eliseo, por ejemplo, le echó sal, fue sal, ¿cierto?, a un río, a unas aguas para que se hicieran dulces. Eso es un milagro. Que un muerto resucite, eso no es una sanidad, eso es un milagro. O sea, la alteración del curso normal de la naturaleza, eso es un milagro. No son simples sanidades, son milagros. Algo más, por ejemplo, sabemos que Pedro resucitó a Dorcas. Él oró por ella y resucitó. Eso es un milagro. Número 7, don de profecía. Este don profético tiene que ver sencillamente con la capacidad de oír la voz de Dios y anunciarlo a alguien. Simple. Oír la voz de Dios, no con esta oreja quizás, sino en el espíritu, oír la voz de Dios y comunicarlo.
Voy a hacer un video aparte para el don de la profecía. Si no es este lunes, será el próximo, pero merece un video aparte porque es un tema muy amplio. Hay muchos cuidados que hay que tener con el don de profecía, pero solamente les adelanto. Don de profecía es oír la voz de Dios, ya sea en visión, en éxtasis, oírla en el espíritu y transmitir ese mensaje a alguien. Por ejemplo, la palabra habla en Hechos acerca de un profeta llamado Agabo, el cual llegó donde estaba Pablo y tomó el cinto de Pablo, ató sus pies y manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Un verdadero profeta de Dios en la iglesia primitiva, después de Juan, después de la muerte y resurrección de Cristo. Felipe tenía unas hijas que profetizaban. Eso no ha parado, eso es bíblico, es para la iglesia. ¿Sabe usted por qué lo estoy diciendo, no? Algunos dicen que ya no hay profeta, que se acabó. Este pasaje habla de que sí había profetas. Hechos dice, había maestros y profetas en la iglesia que estaba en Antioquía. Creo que es Hechos 13. En fin, el don profético es oír la voz de Dios y transmitir el mensaje, y muchas veces tiene que ver con predecir lo que va a acontecer. Sin embargo, muy importante, la profecía en el Nuevo Testamento se limita a la edificación, la exhortación y la consolación. ¿Para qué el Espíritu Santo trae una profecía? Para edificar a la iglesia, para exhortar a la iglesia y para consolar a la iglesia. Note esto, la profecía en la gracia no es la manera como Dios guía al cristiano. Dios nos guía ahora en la gracia no por profetas, sino primero por la palabra, segundo por el Espíritu Santo que vive en usted y en mí, en nosotros, y tercero, Dios puede confirmarte lo que te habló a través de un profeta, eso sí. Pero el cristiano en la gracia no busca consultar profetas, más bien ellos te confirman lo que ya el Espíritu Santo te habló a ti a través de la palabra y a través de lo que el Espíritu Santo te habló a tu corazón. Por lo cual no te muevas por profecías, sino por la palabra y lo que el Espíritu Santo te ha dicho. No te cases por profecías, cásate por lo que la palabra dice y por lo que el Espíritu Santo ya te ministró. Si después alguien te confirma en profecía, amén, gloria a Dios. Pero primero tiene que sujetarse a la palabra y a lo que el Espíritu Santo te ha dicho. También la profecía hay que juzgarla. Hay que juzgarla. 1 Corintios 14:29 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. La profecía siempre puede tener error porque está siendo hablada a través de un canal humano, por lo cual puede haber error. Por eso hay que juzgar la profecía por la palabra y por el discernimiento de espíritus. Esta es la palabra profética más segura. Y último, cuando escuche una profecía de alguien, valore cuánta madurez esa persona tiene en el Evangelio, en Cristo Jesús. ¿Cómo están sus frutos? Por sus frutos los conoceréis. Así que ese es el don de profecía. Nos quedan solamente 2 y luego resumo y te hablo acerca de cómo saber en qué don, a cuál don Dios te está llamando. Don de lenguas, dice diversos géneros de lenguas. Esto es el don de hablar de forma sobrenatural en un idioma no conocido por el individuo, como pasó en Pentecostés. Ahora bien, el plural que dice diversos géneros de lenguas habla de que hay varios géneros o formas de lenguas. Hay lenguas humanas, como pasó en Pentecostés. Hablaron los 120 en idiomas que no conocían ellos, pero sí los receptores, los oyentes. También hay lenguas angelicales o espirituales para profecía que llevan interpretación en la iglesia. Alguien que en el culto, por ejemplo, habla en lenguas y alguien dice lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de ese hermano o hermana es lo siguiente. Y tercero, están también las lenguas espirituales, que son lo que habla en la palabra, los gemidos indecibles. El Espíritu Santo hablando en un lenguaje espiritual que dice la palabra, como ya explicamos en un video atrás o 2 en los lunes, explicamos que
ese tipo de idioma espiritual, dice, nadie le entiende, solamente Dios. Hay un tipo de lengua que no es humana, que no es para los hombres, es para Dios, y es el Espíritu Santo orando a través de ti al Padre con gemidos indecibles, porque no sabemos pedir como conviene, pero Él intercede por nosotros en ese idioma que no le entiende ni el hombre ni el diablo, solamente Dios lo entiende. Y número 9, don de interpretación de lenguas. Cuando el Espíritu Santo te usa para hablar en lenguas en público, a manera de profecía, puede que esa misma persona que lo habló u otra persona en la congregación tenga el don de interpretación de lengua, que no es otra cosa que traducir al idioma conocido lo que el Espíritu Santo está hablando a través de las lenguas. Dice Pablo, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y otro interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Esto habla del don de lenguas en la iglesia, pero también hace falta el don de interpretación de lenguas. Así que voy a resumir la enseñanza y no te vayas, que voy a comentarte en un momento cómo puedes saber cuál don tienes y cómo se activan esos dones. Quedan 5 minutos a este video. Solamente resumo la enseñanza de la siguiente manera. ¿Qué son los dones? Son regalos que el Espíritu Santo le da al creyente, a la iglesia, a cada uno, distintos dones, diversos dones. ¿Para qué? Para edificar al cuerpo de Cristo. Es el Espíritu Santo el que los reparte, pero aún así la palabra enseña que podemos anhelar los dones, procurarlos. Dijo Pablo, procurar los mejores dones, los dones espirituales. Luego dice, anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, por lo cual son regalos que el Espíritu Santo da para manifestar el poder de Dios. Recuerden, eran 3 para conocimiento, 3 para hablar y 3 para actuar. Estos dones eran, según lo hemos enseñado hoy, solamente se los resumo. Número 1, don de palabra de sabiduría, el don para poder dar una palabra sabia en algún momento crítico, algún momento de confusión. Número 2, don de ciencia, es el don para saber algún misterio oculto de una persona, detalles de esa persona para corregirle, exhortarle, animarle, consolarle, etc. El don de discernimiento de espíritus es el don que te habilita para leer en el mundo espiritual las intenciones de las personas a veces, saber si alguien es de Dios o no, o si una palabra profética o si una enseñanza es de Dios o no. Ese es el don de discernimiento de espíritus. Insisto, también te ayuda para poder ver en el mundo espiritual. Número 4, don de fe. Es el don a través del cual usted puede recibir una fe sobrenatural para creer lo que Dios ha hecho o está a punto de hacer y entonces hablar misterios que parecen una locura. El don de fe, un don muy importante. Número 5, dones de sanidades. El Espíritu Santo otorga dones de sanidades para que haya en la iglesia sanidad, para que los cuerpos enfermos sean sanados, y a cada persona que tenga estos dones, el Espíritu Santo le va a dar diversos dones para que los use en distintos tipos de sanidades. Un día Dios te va a usar para operar ciertos tipos de sanidades, otro día en otros. Es un misterio, es algo bien profundo, bien poderoso. Número 6, don de milagros. No habla solamente de sanidades, sino milagros, que habla de eventos, ya sean sanidades o no, pero que alteran el curso normal de la naturaleza. Algo poderoso, que Dios cree de repente una mano, que se parte el mar, que se detenga la lluvia, la tempestad que se detenga, que los misioneros caminen sobre el agua como pasó en las Filipinas. En fin, son milagros. Número 7, don de profecía, es el oír una palabra de Dios y transmitirla a alguien. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Insisto, un don muy poderoso, pero muy peligroso también si no se sabe aplicar correctamente
correctamente, pronto estaremos dando una enseñanza específicamente acerca de ese don. Número 8, don de lenguas, diversos géneros de lenguas. Insisto, hay lenguas humanas y hay también lenguas espirituales y lenguas proféticas. Diversos géneros de lenguas. Y número 9, don de interpretación de lengua. Así que los dones, mi estimado hermano, sí siguen en pie. La iglesia sigue aquí, el Espíritu Santo sigue aquí, por lo cual el poder de Dios sigue vigente para edificación. Así que procuremos los mejores dones. La palabra lo dice, Pablo comenzó diciendo, no ignoren, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Pablo mandó que seamos entendidos en los dones, que procuremos, dijo él, procurad los mejores dones. Procurar los mejores dones, dijo aquí en el versículo 31 del capítulo 12, procurad pues los mejores dones. Y también luego mandó que no prohibieran profetizar en el capítulo 14, versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Termino con esta pregunta que muchos tienen, y es la pregunta: pastor, ya sé acerca de los dones, he aprendido mucho. De hecho, si aprendiste mucho en este video, ayúdanos, déjanos un fuerte like. Pastor, ya sé acerca de los dones, mi pregunta es, ¿cómo puedo saber cuál don tengo o cuál don Dios me quiere dar? Número 1, primero Dios te comenzará a hablar, porque todo lo que Dios hace, primero Él lo habla. Quizás tendrás una visión, un sueño o una palabra profética, algo que Dios te está diciendo en qué te quiere usar. Por ejemplo, te ves en un sueño orando por los enfermos y que son sanados. Y está pasando mucho eso. A lo mejor Dios te está llamando para recibir el don de sanidades o que lo actives. Capaz ya lo tengas ya, pero falta creerlo y activarlo. Número 2, cuando Dios te ha dado un don, comenzarás a sentir una pasión y una carga por activar ese don. Por ejemplo, en el caso de las sanidades, vas a sentir lástima, compasión excesiva por los enfermos y vas a rogarle al Señor, déjame el don de sanidades para que esos enfermos sean sanados. ¿Ve? Dios va a darte carga. Y 3, vas a comenzar a ver las señales. Pablo dijo que él tenía en su vida la manifestación de las señales de apóstol. O sea, él era un apóstol, por lo cual las señales eran evidentes. Cuando Dios te ha dado un don en específico, sencillamente las señales van a manifestarse. De pronto vas a orar por un enfermo y va a ser sanado. De pronto vas a saludar a alguien y vas a sentir en tu corazón un rechazo a eso. De pronto vas a comenzar a tener sueños, visiones, palabras proféticas. Es Dios diciéndote, te quiero usar en el don profético, prepárate, documéntate en la palabra, lee libros que enseñen de hombres de Dios que han fluido en ese don, edúcate, crece, madura, instrúyete, pide consejo. ¿Ves? Dios te habla, Dios te toca, Dios te ministra para dejarte saber en qué dones quiere usarte. Y la última pregunta, si ya sé en qué Dios quiere usarme o esto es otra cosa. Dios te va a poner el sentir. Dice la palabra que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo cual, si tienes hambre de recibir el don de profecía, por ejemplo, o el don de palabra de sabiduría, o el don de fe, no para compararte con otros o verte bonito o grande o ungido, sino porque arde en tu corazón como Jeremías, que digo, traté de sufrirlo, pero no pude porque era como un hueso, como un fuego, en mis huesos. Si verdaderamente lo anhelas así, puede que a Dios te esté hablando, poniendo en ti el querer como el hacer. Segundo paso entonces, ¿cómo puedo entonces yo activar los dones? ¿Cómo procuro los dones? Porque Pablo dijo, procurad los dones, búsquenlos, anhélenlos. El Espíritu Santo es el que los da, pero me manda a mí a que yo los procure. ¿Cómo puedo procurarlos y activarlos? Número 1, pidiéndolo a Dios en oración. La palabra dice en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 13, por lo cual el que hable en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. De esta manera, Pablo
estaba hablando acerca de un don en particular, pero revela algo. Si quieres un don, si tienes en ti, en tu corazón, hambre y sed por ser usado por Dios en cierto don, pídelo en oración. Dios te lo va a dar a su tiempo. Número 2, activa ese don a través de la fe. El tema, amado, es que la fe o los dones solo se activan a través de la fe. Esto es algo que hemos aprendido no solamente por la palabra, sino también en la experiencia ministerial. Los dones solo se activan a través de la fe. Digo Santiago, pero pida con fe, no dudando nada, porque no piense el que duda que va a recibir algo de Dios. Vas a orar por un enfermo, pero sientes duda en tu corazón. Ahí no pasa nada. Pero de pronto sientes fe de que Dios lo va a hacer y oras con fe. Esa fe activa el don. La palabra enseña, Romanos 1:17, que en el Evangelio dice, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 12:6, quédese con este versículo. Romanos 12:6 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Dios te va a ir llevando en distintos niveles de fe. Y según crezca tu fe, va a crecer el alcance y el poder de los dones que el Espíritu Santo te está dando. Porque sin fe, recuérdelo, es imposible agradar a Dios. Por lo cual, cuando como Elías veas la pequeña nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre, sepa usted que es la señal que Dios te está llamando y que Él quiere usarte. Te pregunto en esta noche, en este video, coméntame en los comentarios en qué don sientes que Dios te está llamando. ¿A qué don sientes inclinación, hambre y sed porque Dios te use en él? Ponlo en los comentarios. Eso va a reflejar mucho a qué te está llamando Dios, si es que tienes buenas intenciones. Ponme ahí tu opinión abajo en los comentarios. Número 2, voy a dejarles en los comentarios el link del playlist de toda esta serie que hemos hecho acerca del Espíritu Santo. Esta es, creo que, la 5ª clase. Vaya y mire los otros videos, por favor. Pero bueno, esto ha sido, amados, la enseñanza acerca de los dones espirituales. Si esta palabra te bendigo, te voy a pedir que nos dejes un fuerte like, y si deseas apoyar nuestro ministerio, recuérdalo, servimos a Dios por fe, y para que este ministerio pueda seguir adelante, necesitamos del apoyo de los hermanos. Sí, hay muchos gastos que tenemos en el ministerio, por lo cual agradezco siempre a esos hermanos lindos que generosamente ayudan al ministerio, sabiendo que son conscientes de que ministerios como este llevan mucho gasto, por lo cual gracias a cada uno de ustedes que nos apoya. Puede hacerlo en quedicela.biblia.tv/donaciones. Y recuérdelo, a aquellos hermanos que aún no tienen mi libro de Apocalipsis, lo necesitas leer ese libro de Apocalipsis. Búscalo en mi página web, que dice la Biblia.tv. Así que, Maranata, Cristo viene pronto.